Bienvenidos viajeros al viejo oeste. Estoy en Tombstone, Arizona, el que fuera el pueblo más infame, salvaje y lujurioso de toda la costa. Y yo soy Abdel, el editor de Viajero Peligro, y los llevaré por este viaje en el tiempo al viejo oeste. A ver, ni los vaqueros, ni los pilerrojas, ni los apaches eran lo que vimos en las películas. Y Tombstone sí era un pueblo sin ley, ¿eh? Aquí la ley la traías en la cintura y se llamaba pistola. Tombstone is one of the major towns in Western history. Started off as a mining town in the late 1870s and quickly became one of the biggest silver mining towns in the United States. One of the things about the town is just the ambiance of the town. As you can see, it's a typical Western storefront town, and it has a history and a romance to it. You can't walk down the street without thinking about the history of the people that lived here, and it just has kind of a magnetism to it. Folklore, it's famous for things like the gunfights of the OK Corral, Wyatt Earp, the brothers Morgan Earp, Virgil Earp, Doc Holliday, and the gunfight at the OK Corral. Through the years from 1878 to about 1888, this was a very big boom town with saloons and bars and all kinds of entertainment, primarily focused on entertaining the miners when they came off of shift and things like that. Esto es The Birdcage, el salón más famoso del viejo oeste. Aquí se llevó una partida de póker que duró 8 años, 5 meses y 3 días, así como lo escuchan, y fue considerado por los periódicos de la época como el lugar más lujurioso y extravagante entre San Francisco y Nueva Orleans. En este lugar trabajaban las señoritas, las que eran conocidas como las damas de la noche, las chicas de la hermandad o las palomas sucias. Trabajaban ofreciendo caricias a los hombres, y la escasez de mujeres en el viejo oeste llevó a abrir este tipo de prostíbulos y casas de juego, relajando un poco la moral. Solamente el 10% de la población de el viejo oeste eran mujeres, y muchas de ellas ejercían el oficio de la prostitución. Y algunas chicas ejercían el trabajo desde los 16 a los 35 años. Y usualmente una mujer mayor a 40 años era la madame del burdel. Ella contaba con la posición social y económica de poder para influir en asuntos de la localidad. Estas mujeres fueron relegadas al olvido, pero si no hubiera sido por ellas, los pueblos del viejo oeste jamás hubieran prosperado ni se hubieran expandido en el siglo XIX. Saben lo mucho que me encantan los cementerios, y hoy estamos en uno literal del viejo oeste. Los vaqueros eran enterrados con todo y botas, de ahí el nombre de este cementerio, Boot Hill, donde es la última morada para más de 250 personas cuyas lápidas se han borrado o se han roto con el pasar de los años. Este cementerio tiene algunas tumbas famosas, aunque las que estás viendo en pantalla son falsas y se usan para atraer turistas. En Estados Unidos este lugar es muy famoso, y tomemos en cuenta que Estados Unidos no tiene una gran historia porque está compuesto por migrantes, así que lugares como este del siglo XIX se volvieron muy importantes y hasta la fecha son la meca para mucha gente que quiere conocer más sobre su cultura. The Clintons were cattle rustlers. Back at a time when that was sort of a normal occupation. They would go into Mexico, bring back cows, steal them, and then steal American cows and take them back there. But these two people called McLaury here, they were middlemen. The other side, I think, why would they be called the bad guys, is because they lost the gunfight. Even though, after the gunfight, they were able to ambush and kill one of the Earp brothers and seriously wound another. And a year after that, the Earps, Wyatt Earp, they just left town because it was just too deadly. The town was split down the middle between people who liked the Clintons and people who liked the Earps. En
Tombstone vas a encontrar muchísima gente que en verdad es muy buena. Y esta es una comunidad que tienes que conocer porque es nada de lo que has visto en las noticias en verdad es real. Cuando llegas aquí, la gente te hace sentir como una persona que realmente le pueden contar las cosas. Si tú tienes dudas, puedes platicar con ellos. Yo estuve platicando con ellos y fue fantástico y les recomiendo que hagan lo mismo para poder entender un poco de la historia del lugar. Ed Shefflin, who founded the town, was told when he was prospecting in this area, the only thing he was going to find was his tombstone. And I think that that was the best part of it. Young people should come here to Tombstone because the education that they have gotten on their history has become even more and more limited, and they are believing Hollywood instead of the reality of history. I would have to say it's realism. It is as close to history as you can get, I think, still in the United States. Nice. And what about the people that lives here? The people are passionate about their history and what it has meant over time, and people really enjoy living here. They come here, a lot of them are retirees, and they have chosen to come here. So it's a good choice. I'd like to welcome you to come and see our town, Tombstone, the town too tough to die. And the reason why, this was a silver mining boom town. A lot of minerals here, a lot of gamblers, a lot of houses of ill repute. Era uno de mis sueños conocer un pueblo real del viejo oeste y espero que te haya emocionado tanto como a mí. Así que muchas gracias, ya somos 11,400 en YouTube. Suscríbete si aún no lo has hecho, tu suscripción me ayuda muchísimo para seguir creando contenido, activa la campanita y recuerda que nos estamos viendo en Facebook donde ya somos más de 1 millón de personas y en Instagram donde ya casi vamos por los 70,000. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en el siguiente video. Si tienes alguna duda, algún comentario sobre Tombstone, Arizona o cualquier otro viaje, déjala en la cajita de comentarios que yo te la responderé lo más rápido posible. Cuídense mucho, muchas